큰
예, 감사합니다. 우리 성경을 보시겠습니다. 로마서 1장을 보시겠습니다. 로마서 1장 1절부터 제가 읽겠습니다. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pues, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Soy deudor, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Hasta el 17 hemos leído. Nosotros el lunes pasado hemos tenido un momento muy bendito. Por primera vez hemos realizado el Seminario Bíblico de Pastores en el Centro AT. Terminando este seminario, muchos pensamientos me habían llegado. Dios desde hace tiempo atrás, este día lo ha preparado. Ese corazón llegué a tener. El 26, hace un mes atrás, había un programa nosotros que habíamos planificado tal día. El pastor el domingo por la noche debía ir al campamento de Ucrania. Terminando aquel horario, el martes por avión debía ir de noche a Ucrania. Antes de la campaña, nosotros, el seminario de pastores, debemos tenerlo, pensamos. Y estábamos pensando de tal manera. Y el lunes pasado, el día 25, por el 26, estaba realmente libre aquel día. Y
rápidamente preparamos la ceremonia y a nivel de todo el país enviamos los volantes y habíamos realizado aquello. Qué agradecidos nos hemos sentido. 70 asientos, era un asiento de 70 personas. Ya había lugares, mesas, nuevas personas, pastores. Aparte de los pastores que suelen venir a la reunión de pastores de la iglesia pública, 24 personas aparte de ellos vinieron. Había también gente que había venido mirando el anuncio del periódico. De día y de tarde, de día, de tarde, hemos tenido un momento y el pastor, sujetando el micrófono, iba y venía y con nuevas personas, él les miraba y le predicaba el Evangelio y fuertemente le iba anunciando el Evangelio. Yo estaba muy agradecido. En realidad, en la gran campaña del año pasado, Dios también trabaja en África. Además, en Estados Unidos también Dios trabaja. ¿Cómo es posible que Dios no trabaje en Corea? Si en la cantata navideña de Estados Unidos, 1,100 pastores vinieron al fórum y habían oído el Evangelio. Entonces, en Corea también vamos a realizarlo. Y en el Salón Olímpico, ya que realizamos nosotros la gran campaña, allí no hay un salón pequeño. ¿Cómo vamos a reunirnos invitando a ellos? Si ellos vienen en gran cantidad, dentro del Estadio Olímpico hay un hotel de 100 asientos y estábamos preparando aquel salón, reservando, vamos a esperar. En caso que, cuando nosotros determinemos aquel lugar, ¿qué vas a hacer si no viene mucha gente? Cuando vamos realizando algo, muchos pensamientos me suelen llegar. ¿Qué vas a hacer si no te sale? ¿Qué vas a hacer? Y ese temor me surge en mí. Primeramente de mañana, ya que hemos hecho toda la invitación, hemos puesto, ahora vamos a poner la inscripción aquí y si viene mucha gente vamos a trasladarnos a aquel lugar y si no viene mucha gente, entre 20 personas, si hay un salón donde pueden entrar 20, será bueno que realicemos aquí entonces. 7, 8 personas vinieron. Nosotros, 7, 8 personas. Pensamos que era la persona que había venido por primera vez. ¿Cómo podemos ir conformando el ambiente? ¿Cómo debemos ir haciendo la reunión? El pastor, empezando la reunión, iba anunciando la palabra. Allí habían venido pastores ya, eran la mayoría salvos. Un pastor en la iglesia de Suwon. Había venido un pastor, el copastor de aquella iglesia. Y cuando habían visto la obra que realizaba el pastor Oxupar de la misión Buenas Nuevas, ¿cómo es que todo lo que usted hace le sale bien? Hemos venido para aprender. Vinieron aquellos pastores junto con nosotros. Ellos han realizado el estudio bíblico. En ese momento, hacía nosotros la reunión y esta reunión iba continuando cada lunes con la denominación de pastores de la Iglesia Común. Hemos realizado el estudio bíblico nosotros. Antes de la gran campaña, nosotros preparando un lugar de afuera, vamos a preparar un seminario y así, de manera urgente hemos preparado y Dios lo hizo tan bendito. Por lo cual, cuando íbamos realizando la ceremonia, terminó y nos avisaron de que el martes, un evento muy importante que iba a haber el martes, se había ahora pospuesto y
el pastor rápidamente partió de noche a Ucrania. Cuando yo me puse a pensar en ello, Dios había puesto realmente la fecha 26, había vaciado aquel día para que podamos tener aquella ceremonia. Si no hubiese sido así, no íbamos a poder tener esta ceremonia. Dios es realmente tan perfecto. El que hace el programa también es Dios. Amén. Señores, cuando uno vive dentro del Señor, mientras que uno vive dentro del Señor, sin cansarnos, sin trabajar, sin empeñarnos, realmente no es fuerza del hombre, no es el empeño del hombre. Y de tal manera, cuando vemos cada una de las cosas que van realizándose mediante Dios, por Dios, todo vemos que va marchando. Señores, lo que el hombre hace, lo que Dios hace es distinto. Pedro había trabajado toda la noche, pero nada obtuvo. Era un barco vacío. Pero, apoyado en la palabra, cuando había bajado las redes, hasta para que se rompa las redes, había atrapado muchos peces. Y realmente esto es la manifestación de Dios, señores. Exactamente dentro de nuestra vida. Exactamente cuando nos encontramos con Jesucristo. Dentro de la vida de vivir en Jesucristo, la obra de Jesucristo y la obra mía, el resultado exactamente está de hecho que se divida, que se diferencie el pensamiento del hombre y Dios es distinto. Como la justicia del hombre, la justicia de Dios es distinto. Dentro de nosotros, cuando vemos la obra de Dios, de ninguna manera eso hecho por el hombre es exacto, es claro. Dios en nuestra vida, Dios desea ser glorificado, pero únicamente Él. Juntamente con los discípulos, cuando Jesucristo dice, pasemos al otro lado, y va en el barco. Viene la tormenta y los discípulos van luchando para poder superar aquella tormenta. Y viene la tempestad, el viento, la lluvia, las olas, y los discípulos van peleando. El Señor Jesucristo estaba durmiendo en la popa. ¿Hasta cuándo va durmiendo el Señor Jesucristo? Hasta que se vaya rindiendo los discípulos. La manera de los discípulos cuando llegue a entender de que es inútil va a despertar a Jesucristo, ¿verdad? Ellos, su manera cuando entiende que es inútil, antes de entenderlo, no va a despertar al Señor Jesucristo. Sí, realmente no necesitaban del Señor Jesucristo. Si trataban, si se empeñaban, pensaban que iban a poder superar esta ola tan fuerte. Sin embargo, en el corazón de los discípulos, ahora no ve de que nosotros lleguemos a morir y va despertando a Jesucristo. Jesucristo estaba en el mismo barco, pero ya que no vino la muerte en su corazón, ya que aunque estaba en el mismo barco, no podía entender de que no tenía el camino, aunque estaba en el mismo barco, en su corazón, su pensamiento, su manera, ya que no lo desecha, el Señor nada tiene que ver con aquella persona. Realmente deseaba que ellos se vayan venciendo. ¿Y por qué no podía menos que esperar así? Porque de ninguna manera el Señor Jesucristo se alianza con el hombre. De ninguna manera el Señor Jesucristo va haciendo alianza con el hombre. No es fácil tampoco realmente de que el hombre tenga un socio. Sí, por la mayoría es estafado. Sí, la mayoría realmente fracasa. No es fácil de que tenga un socio. El hombre en sí también es así. El Señor Jesucristo trabaja a su manera. Jesucristo manifiesta su nombre. Por lo cual, el Señor Jesucristo, manera del hombre, cuando acaba con su manera, con la sabiduría, con el poder del Señor, va realizando aquella obra. Eso podemos ver. En realidad, el Señor Jesucristo a los discípulos
pasemos al otro lado, había dicho. Cuando ahora Jesucristo le dice, pasemos al otro lado, dentro de ese proceso en el que dice pasemos al otro lado, sea cual fuera el proceso, sea cual fuera la dificultad que venga, está de hecho que llegue al otro lado, ¿sí? ¿Correcto? Está de hecho que llegue. El pueblo, el discípulo, de ninguna manera hace falta de que ellos peleen con aquella ola, tempestad. Tempestad, vengan viento. Si uno cree en Jesucristo, si uno cree en la promesa de que le dice pasemos al otro lado, sí, aquella ola, tú no puedes venir. A ver, ¿por qué no vuelcas este barco donde está Jesucristo? Viento, Jesucristo está en este barco. A ver, vuelca este barco. Tú no vas a poder hacer aquello. Tú puedes realmente, sí, vencer a Jesucristo. De ninguna manera uno puede vencer a Jesucristo. Jesucristo que dice, pasemos al otro lado, ya que no puede creer en el Señor, aunque está en el mismo barco. Va en el camino en el que nada tiene que ver con el Señor. Para nada puede recibir la gracia del Señor Jesucristo. Mucha gente dice creer en Jesucristo, pero va en el camino que nada tiene que ver con el Señor, con el corazón que nada tiene que ver con el Señor, va en el mundo que nada tiene que ver con el Señor. Eso podemos descubrir lo importante. De ninguna manera puede ahora sensibilizar a su ser. Hasta hace poco el pastor, el diablo, no se imaginan cuán sabio es. En San Mateo capítulo 4, compartiendo. Hermanos, ustedes saben cuán sabio es el diablo, ¿verdad? Cuán astuto. Ustedes pueden ganar al diablo. Ustedes no pueden ganar al diablo. Señores, ¿verdad que no deben vivir siendo engañados por el diablo? Ahora están siendo engañados. Yo no debo ser engañado por el diablo, pero cuando se da la vuelta otra vez están siendo engañados. Otra vez fui engañado, otra vez se da la vuelta y otra vez ha sido engañado. Nosotros no podemos menos que vivir siendo engañados por el diablo. Por eso Dios exactamente desea mostrar a nuestro ser. Nosotros, el hermano que ha testificado hoy, el martes por la noche, yo me encontré con él. Ante mi vista, sí tendrá pensamientos muy conflictivos. Él dice que tiene mucha duda. Es problema el que uno tenga muchas dudas, muchas interrogativas. ¿Cómo podemos ahora resolver aquellas dudas? ¿Cree en Dios? Sí, me dijo. ¿Qué quería yo decirle a él? Si uno quiere creer en Dios, en primer lugar, debe conocer a su ser. El que no conoce su ser, a su manera trata de creer en Dios. El que no confía en su ser, el que no conoce a su ser, conforme a su argumento, quiere creer y cuando oye la palabra de Dios dice esto y aquello y así tiene muchos pensamientos. Exactamente el que conoce a su ser, la palabra de Dios cuando lo oye. Sí, la Biblia, si está escrito así, no debería creerlo de tal manera. Por más que parezca que tiene la razón, por más que parezca que tiene la sinceridad, por más bueno que parezca, exactamente el que conoce su figura delante de la palabra de Dios, está de hecho que deje de lado todo su pensamiento. Yo, cuando me encontré por primera vez el martes, le prediqué el Evangelio. Después de que terminó todo, ¿qué me preguntó? Tengo una pregunta. Si uno cree en Jesucristo, ¿cómo es que obtiene el perdón del pecado?
Qué increíble, dije yo. 예수님이 우리 죄를 어떻게 사했는지 이야기 다 했는데 Yo le conté todo cómo Jesucristo iba lavando nuestro pecado. Pero qué increíble, ¿verdad? 이야기를 다 했는데 아니 Le 이거 dije 뭐 뒷북친 것도 todo. 아니고. Pero, es posible. Él de nuevo me iba preguntando aquello. Yo le abrí la Biblia y le dije, Jesucristo nos ha justificado. Le prediqué el Evangelio. Pero al final 의문으로 남는 거예요. quedó como una interrogativa otra vez. 제가 말씀을 드렸어요. Yo otra vez le dije, 예수를 믿으면 죄가 사해진다는데 어떻게 죄가 사해지는 겁니까? ¿cómo es que uno puede lavar el pecado si cree en Jesucristo? Yo le dije, Señor, no es que cuando cree se lava el pecado, sino que de antemano ha sido perdonado. De antemano sobre la cruz ha sido perdonado nuestro pecado, para que nada nosotros tengamos que hacer, ¿correcto? Para que nada tengamos que hacer, para que no haya nada de lo que nosotros tengamos que hacer. No hace falta que trabajemos, no hace falta que nos empeñemos, no hace falta que nosotros tratemos, nos esforcemos. Cuando uno es pecado y cuando mira la serpiente de bronce, uno con solo mirar vive. El Señor Jesucristo, el hecho de que lo ha realizado ya, uno tiene que creerlo y ya. Ya. Ha perdonado, es creer de que lo ha perdonado y el creer en ello viene a ser la salvación. La gente cree que si cree allí recién se cumple. Cree que si cumple allí, que cuando cree es perdonado y trata de hacer algo de por sí. Pero Dios, 예수님을 통해서 mediante Jesucristo, hace 2000 años atrás, por aquella sangre que derramó perfectamente nuestro pecado, nos ha dejado más blanco que la nieve, por lo cual lo único que uno tiene que hacer es creer. Amén. 그냥 믿으면 돼. Por lo cual uno debe creer, pero tiene el pensamiento de que debe hacerlo, 그래서 뭔가 por lo cual 얻어내야 된다고 uno quiere obtener algún resultado, por lo cual la gente es engañada por Satanás. 창조의 하나님 Dios es el Dios de la creación. 빛도 지으시고 Ha hecho la luz, 어둠도 también ha creado la oscuridad, 평안도 지으시고 también ha hecho la paz, también la tribulación. 시편 139편에 보면 Cuando vemos en Salmo 139, 어둠이 주에게는 일반이라 그렇게 dice que la luz y la oscuridad es lo mismo para Dios. 어렵다 싶은데 A veces sentimos dificultad, pero cuando va pasando el tiempo vemos que eso no era ninguna dificultad. A veces decimos, ya se ha cerrado el camino, pero vemos que realmente no se ha cerrado el camino. 어제 아래 Ayer 우리 대학교에 활동하는 강사들 모임을 hemos tenido la reunión de maestros que trabajan en la universidad, los que van instruyendo a los universitarios. Dice que ellos van haciendo la promoción de Guñus Corp, pero en la universidad impiden hacer la promoción, por lo cual habían sido echados de la universidad. 정문을 나왔는데 Habían salido del portón 햇빛이 막 쬐고 y 있으니까 había muchos rayos del sol. 곳을 찾는 Y ellos, para buscar un lugar de la sombra, 가판을 펴고 있었는데 habían puesto la mesa para invitar y vino el empleado y le dijo, aquí también es terreno de la universidad, vayan allá afuera. 그막 이걸 옮기면서 투덜 Trasladando aquello, bueno, ¿por qué tanto se queja? Estamos haciendo algo tan bueno y ni nos puede ayudar. 그러면서 바로 앞에 Y así, en donde había mucho sol, en donde iba, allí resplandeciendo el sol. 쫙 장소로 옮겨가지고 Se habían mudado, 가판을 폈는데 habían puesto la mesa. 우리가 바쁘게 학생들이 몰려오더라고요. Y dice que venían muchísimos estudiantes cuando ellos ponían la mesa, 찌를 하면서 앉아가지고 haciendo la pulsera de Sudamérica y sentado uno haciendo la pulsera y mientras que va platicando le iba explicando acerca de Guñus Corp y cuando terminaba toda la pulsera se solicitaban para el Guñus Corp y se retiraban. 명의 학생이 Varios estudiantes dice que se inscribieron y estaban muy contentos, por lo cual 것 같지만 parece como que les echa, pero no es que les echa en realidad, ¿correcto? 쫓겨난다고 생각하지 않아요. Ustedes no tienen que pensar que les está echando. 하나님이 뜻이 있어서 Dios tiene una voluntad. 분이잖아요.
Dios es bueno. Por lo cual, Dios es bueno, sin lugar a duda, porque tiene un plan, porque tiene un proyecto, nos va guiando en aquel camino. Por lo cual, si vamos a ese camino en el que Dios nos guía, tenemos queja, rabia, incomodidad, aunque no podemos entender ahora mismo por qué Dios debe hacer aquello, por qué aquella persona debe hacer aquello. Y los que critican, los que persiguen, los que dicen que es una secta, aunque hay gente que nos dice de tal manera, al final Dios está de nuestra parte y Dios va cumpliendo su obra y aquello podemos ver. 너희 안에 행하시는 이는 하나님이시니 El que trabaja en vosotros es Dios. 우리 가운데 행하시는 En medio de nosotros el que va trabajando es Dios. 우리가 무슨 일을 Por lo cual, hagamos lo que hagamos, estemos donde estemos, Dios nos guía, Dios vemos cómo nos va dirigiendo. 한 번은 En una ocasión, Dios, el pastor, 내가 무슨 일을 하든지 하나님 돕더라. haga lo que yo haga, Dios me ayuda. 하든지 다 되더라. Haga lo que yo haga, 그러니까 todo se cumple. ¿Cómo eso es posible? 그게 가능합니까? ¿Eso es posible, señores? 대답이 좀 시원찮네. Como que ustedes no me responden fuertemente. ¿Eso es posible? 여러분 참 이상하네요. 지금 그렇게 되고 있잖아요. Qué raros son. Todo eso está marchando ahora. 목사님 무슨 일을 하든지 다 되고 있잖아요. Todo lo que el pastor hace se cumple. Ustedes ven con los ojos, aunque lo están viendo, no lo creen. No hay de otra porque tampoco yo lo puedo creer. 가능할까? En mi corazón digo, ¿cómo eso es posible? Haga lo que yo haga, todo se cumple. ¿Eso será posible? 목사님은 그렇게 하나님 말을 믿고 De tal manera creyendo en Dios, poniendo los ojos en Dios, 자신의 행복해 하시는데 viviendo por Dios está feliz. Pero yo, 할까? 이러고 ¿será que eso es posible? Estoy de tal manera. 그래서 형편에 머물러 있으니까 Y ya que yo estoy en medio de la situación, 할수 있어요. 없어요? ¿yo puedo experimentar la obra en la que Dios trabaja, sí o no? 하나님이 살아계시 Realmente Dios está vivo. 제자들 Pero aquellos discípulos dentro del barco, en medio del viento, en medio de la ola, los discípulos que están peleando, aquellos discípulos iguales a quienes son, 우리 자신 es igual a nuestro ser. 예수님이 내 안에 계셔도 그 주님과 El Señor Jesucristo, aunque está dentro de nosotros, si no podemos conectarnos con el Señor, si no podemos ser uno con el Señor, el Señor, 살아가고 계시는 realmente ustedes van viviendo como seres que no tienen nada que ver con el Señor. Qué penoso de parte del Señor. A ver, cree en mí. A ver, ¿por qué no encargas aquello a mí? Si yo lo hago será muy fácil. ¿Por qué estás sufriendo? ¿Por qué estás en medio de dolor? Y estás cerrando tu corazón hacia mí. Tienes realmente sintiendo injusticia hacia mí. A su manera lo hacen, pero están quejándose de Dios continuamente. 야, 하나님은 너무 안타까우신 거예요. Pero Dios tiene 그렇죠. mucha pena, ¿verdad? 어느 날 Un día, 주간 기쁜 소식지인데 en el periódico Buenas Nuevas, yo estaba leyendo 제목이 el título, 모든 일을 하나님께 맡기며 Si uno encarga todo a Dios. El título era aquello. 따라해보세요. 모든 일을 하나님. A ver, repitan conmigo, si encargamos todo a Dios. 자, 모든 내 인생의 모든 일을 하나님께로 딱 맡겨서 옮겨 놓으면 Por entero, todo lo de mi vida lo encargamos al Señor. Y hay algo que nos debemos preocupar, angustiar dentro de este problema, dentro de aquella situación. Hay razón para que yo viva sofocado allí. Todo problema cuando lo encargamos a Dios. 가서 쉬면 돼요. Yo solamente debo ir a descansar en medio de Dios. Pero el problema, este problema, por no poder encargar a Dios, de por sí cuando lo estoy sujetando, yo voy cayendo en medio del problema. 그렇죠. ¿Verdad que sí? Yo, 모든 일을 하나님께 맡겨. todo cuando lo encargo a Dios. 저에게 질문을 좀 해봤습니다. Yo me pregunté a mí mismo, 하나님께 맡겼어? ¿todo lo puedes encargar a Dios? 그걸 잘 못하겠어. No podía yo responder claramente. Yo lo encargué todo a Dios. Esto lo encargué, aquello. 못 맡겼잖아. Pero esto sí, no encargué. Esto sí,
tú estás preocupado por esto, por lo cual, como resultado, ¿quiere decir que yo por entero lo encargué a Dios? ¿Quiere decir que yo puedo creer en Dios sí o no? 100% si puedo creer en Dios, yo todo por entero lo encargaría al Señor. La gente es engañado. Entre los 10, 2 o 3 encarga y experimenta a Dios que trabaja en medio de ello. Dios me ha ayudado en esto, Dios me ha ayudado en aquello, también en esto, estoy muy agradecido y da la espalda otra vez. Está preocupado por las 7 cosas que restan. ¿Sí o no? Muchas veces ocurre aquello. En mi corazón, aquel momento, tú dices que has hallado la gracia en esto, tú dices que realmente experimentaste la manifestación de ello, pero ¿por qué esto tú te preocupas? ¿Por qué esto no puedes encargar a Dios? Al final, aunque estaba creyendo en Dios, lo estaba creyendo dentro de mi límite. Yo estaba apoyado en Dios, lo había encargado al Señor dentro de mi límite. Dentro de mi límite, yo vivía apoyado, creyendo en ello, pero el límite llamado mi ser sobrepasando no era un mundo en el que yo vivía realmente juntamente con Dios. En Marcos 1:15, vosotros arrepentíos y creed en el Evangelio, confiando de su ser. Realmente, el enfocarse a Jesucristo es el arrepentimiento verdadero en el corazón de ustedes. Exactamente el hecho de que el pecado mío sea perdonado. Si ustedes quieren obtener el perdón del pecado, de haberse confiado a sí mismo, deben de voltearse al lado de Jesucristo. Por más que han obtenido el perdón del pecado, si no están pudiendo llevar la vida de creencia, exactamente de ese mundo de haber confiado en sí, debe darse la vuelta hacia la dirección de creer en Jesucristo. Mucha gente, la razón por la cual no puede llevar la vida de creencia es esto. Exactamente, nunca se ha apartado de ese mundo de confiar en sí, de ese mundo de confiar en sí. Nunca ha podido dirigirse hacia el lado de Dios y continuamente parece como que va hacia la dirección de Jesucristo, pero al final, en el momento más determinante, va confiando en su ser y apartado de Jesucristo. Realmente en el momento determinante va tras su pensamiento, por lo cual delante de Dios es desechado. El resultado de aquel ser que sigue su pensamiento es el fracaso, es la maldición, es la destrucción. Dios ahora, de ese mundo de confiar en su ser, cuando pone la raya y cuando se dirige hacia Jesucristo, llega a vivir la vida de ser uno con Jesucristo. Yo me pregunto en mi corazón, tú esto no has encargado al Señor. Este problema tú te estás preocupando. Tú estás realmente sujetando este problema. Delante del Señor se va inclinando por entero el corazón mío. No soy un hombre que ha encargado por entero a Dios. Mi vida por entero no lo había yo encargado al Señor. Y así yo me incliné ante Dios, doblegué mi corazón ante Dios. Señor, no he podido por entero encargar mi vida a usted. Ahora el problema de mi vida lo encargaré a usted, Señor. Yo fracasé en el ministerio y después de haber pasado difíciles procesos, Dios, mi corazón perfectamente lo había hecho fracasar, lo había vaciado, lo había humillado. Dios había realizado aquella obra.
나를 세울 조건이 없도록 para que no tengan ni una condición para poder levantar el ser llamado el yo. Por entero todo lo ha destruido. 긴 웅덩이와 수렁이 Realmente ha sido un pozo increíble. Dentro de ese pozo, dentro de aquella oscuridad me había sumergido, me había echado. ¿Ustedes pueden salir de ello? Ustedes no saben, ¿verdad? ¿Uno puede salir de ello? No, no puede salir de ello. 고생하고 있는 분 계실 겁니다. Hay gente que todavía está sufriendo durante 7 años seguramente, aunque pasa 10 años, 20 años. A ver, 그 수렁에서 나오는 pataleen, a ver si ustedes pueden salir de aquel pozo tan profundo. 자신으로서는 De por sí, de ninguna manera uno puede salir. 이제 고생 그만하세요. Ya dejen de sufrir, ya dejen de patalear, 거기서 낮잠 자세요. ya tomen la siesta ahí. No hace falta que pataleen para salir. 주님의 손길이 Entonces las manos del Señor vendrán en busca de ustedes. Amén. 만난 자에게 예수님이 찾아오시는 것처럼 Como viene Jesucristo en busca del hombre que se encuentra con los ladrones. ¿Por qué el Señor durante 10, 20, 30 años dentro de ello? ¿Por qué? 하신 하나님이에요. El que le ha puesto allí es Dios. Ustedes no quieren entrar allí, ¿verdad? ¿Verdad? 네, 그 속에 있기 싫죠. Ustedes no quieren estar dentro de aquel lugar, ¿verdad? 기가 막힌 웅덩이의 수렁인지도 모르고 지금 Ustedes no saben que es un pozo tan profundo y hay gente que está sufriendo seguramente allí, perdido. 주님이 건져 주셔야 해요. El Señor debe rescatarlos. 만난 자에게 주님이 찾아오셨어요. El hombre que se encontró con los ladrones, el Señor Jesucristo ha venido en busca de él y estaba medio muerto, en donde no tenía ni una esperanza, en donde no había expectativa al hombre, allí mismo. 주님이 찾아오셔서 그를 El Señor vino en busca y se había encontrado con él. 제가 Yo, 연수원에 훈련을 받으면서 recibiendo la instrucción, el entrenamiento en el seminario, cuando uno va allí, 인민재판이 벌어져요. no se imagina la acusación que uno padece dentro del lugar del instituto. Ya todo mi cargo lo había despojado. El que haya realizado mucho ministerio, nadie lo toma en cuenta. Nada, nada, nada. Estamos sentados entre nosotros. 속에 악을 구하게 하는데 Ya sé para que uno vaya manifestando su maldad. 이제 1년 남짓 Y 사역을 한 사역자들이 pastores que recién habían realizado el ministerio durante un año estaban realmente rodeándome a mí. 뭐 목사장 됐으니까 Ya que ya no tenía cargo de pastor, me decían, hermano, 우리보다 목회 더 사역 오래 했잖아. usted realizó más tiempo, usted realizó realmente más ministerio que nosotros. Y ya que usted habrá realizado más tiempo el pastoreo, habrá cometido más pecado. A ver, acúsese a sí mismo. 제가 유명한 말을 남겨요. Yo he dejado algo muy popular. Hey, 그들처럼 안 살았어요. yo no he vivido como ustedes. 죄송합니다. Discúlpeme. 하나님 앞에 Delante de Dios, 나를 세워보니까 cuando yo me iba erigiendo a mí mismo, ¿tenía algo que decir, sí o no? 앞에 섰을 때는 Cuando estaba delante del hombre, tenía toda convicción. A mi manera yo era justo. A mi manera tenía algo que decir. Sí, a mi manera, sí. Yo tenía algo que decir. 내 속을 막 Pero cuando iba en lo profundo de mi ser, ¿sale algo bueno, sí o no? Por más que iba cavando y cavando y cavando, cavando, la maldad era lo único que salía de mí. 하나님 앞에 나를 세웠을 때 Cuando yo había erigido mi ser dentro de Dios, 아무 할 말이 없는 사람인데 era un ser que nada podía decir. 마냥 부끄럽고 Sentía vergüenza, 정말 추하고 더럽고 era vil, era sucio, era un ser engañoso. 하나님 앞에 서 보니까 Cuando estaba parado en medio de Dios, ya tenía vergüenza. ¿Qué es lo que hice hasta ahora yo? 이런 나를 이렇게 A este ser 나를 높이고 세우고 sucio, 자랑하는 realmente yo sí vivo erigiendo a este ser. Yo he vivido de esta manera, sí.
누구라도 하나님 앞에 sea quien fuera, si se pone delante de Dios, es un ser que nada puede decir. 안에서 할 말이 많다. Dentro de la iglesia, el que tenga mucho que decir, es una persona que no cree en Dios, es una persona que no vive delante de Dios. 저는 여러분 모두가 오늘 하나님 Todos ustedes, si se ponen delante de Dios, por más que tengan 100 bocas, serán pecadores que nada podrán decir. Realmente serán pecadores que nada podrán decir. 제가 로마서 1장을 Yo amo Romanos 1. 로마서 1장이 너무 은혜롭고 소망. Realmente hallo la gracia, siento esperanza cuando veo Romanos 1. Del 1, 전반부에 del versículo 1 al 17, manifiesta a Jesucristo. Habla acerca de Jesucristo. Vamos a ver el 1. 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. 예수 그리스도의 종 바울은 사도 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, este Evangelio, 말미암아 그의 아들에 관한 que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. 3절 El 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. 예수 그리스도라. El Evangelio es el Señor Jesucristo. Amén. 여러분 Señores, 로마서 1장 시작 en Romanos 1, el inicio se inicia por Jesucristo, empieza por el Evangelio, pero desde el 18, cuando vemos después lo que sigue, lo sucio, lo vil, lo engañoso, la maldad del hombre, el hombre que se merece la maldición, la figura tan vil del hombre, pero rincón por rincón el Señor lo va manifestando, ¿verdad? 자, 우리 24절은 Vamos a ver el versículo 24. 그러므로 하나님께서 저희를 마음의 정욕대로 Por lo 더러움에 cual 내버려 también Dios 두사 lo 저희 entregó a la 몸을 inmundicia en las 썩게 concupiscencias de sus corazones, 이는 저희가 de 하나님의 modo 진리를 que 거짓 것으로 deshonraron 가리고 entre 죽을 sí 죽보다도 sus 경배하고 propios 섬기며 cuerpos. 죽은 것 영원히 찬송할 이시로다. 아멘. 자, 26절. El 26. 이를 인하여 Por 하나님께서 esto 저희를 Dios los entregó a 부끄러움으로 pasiones 심히 내어버려 vergonzosas, 두셨으니, pues aún sus 내어버려 mujeres. 두셨으니 Aquí dice, 저희 los 여인들을 entregó, 노술리대로 쓸 것을 pues aún 두고 sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. 28, vamos a leer todo junto. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. 자, 24절에서는 En el 24, por por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Cuando Dios los entrega, vivirá en medio de la pureza o inmundicia. Es normal que viva en medio de la inmundicia. En el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. El 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios, cuando los entrega, no puede menos que ser arrastrado por el pecado y vivir una vida pecaminosa siendo un esclavo, sea cuando fuere, cuando se despoja de las manos de Dios. Sin embargo, Dios le había dejado conforme a aquel corazón, pero cuando le había hecho cosas que no convienen. ¿Quién es el que ha permitido para que haga cosas que no convienen?
es Dios. 왜요? ¿Por qué? 그의 근본을 깨닫지 못하니까. Porque uno no entiende su naturaleza. 32절에 El 32. 저희가 이 같은 일을 행하는 Quienes 자는 habiendo entendido el 사형에 juicio de Dios, 해당하다고. que los que practican tales cosas son dignos de muerte. 자, 저는 이 같은 일을 행하는 자는 사형에 해당하다는 겁니다. Los que practican tales cosas son dignos de muerte. 사형수가 El que había obtenido pena de muerte cuando al guardia 펜과 종이를 달라고 요구했어요. había pedido una pluma y un papel. 교도관이 물었어요. El guardia le preguntó, 무엇을 하려고 그러는지. ¿qué desea hacer usted? 아, 내가 깊이 생각해 보니까 Profundamente me puse a pensar, 내 인생 너무 잘못 산 것 같아. he vivido muy mal esta vida. 내가 반성의 글을 써줄 테니까 Voy a escribir una carta de reflexión 글을 부디 y esta 판사님에게 carta, 전달해 주시고 por favor, transmítalo al juez, 달라고. que por favor si me puede perdonar a mí. 교도관이 El guardia 물끄러미 쳐다보면서 le había mirado al criminal que obtuvo la ejecución de muerte y con pena le dijo, 당신이 이 글을 쓰는 usted 것은 자유다. tiene la libertad para escribir esta carta, pero 한 가지는 알고 써라. una cosa debe saber antes de escribir. 죽은 사람이야. Con los ojos de la ley, usted es una persona muerta. 사형수는 법의 눈으로 El que ha obtenido la ejecución de muerte, conforme a los ojos de la ley, él es muerto 교도소 안에서 형을 받는 dentro de la cárcel, el que obtuvo la pena. Él, 그래서 이 사람은 por eso, 교도소 안에서 esta persona, por más que viva una vida de manera ejemplar, bueno, reduce la sentencia. 미결수예요. Pero el que obtuvo la ejecución de muerte, 내의 사형을 집행하기가 realmente, 떨어지면 그날 기결수가 되는 거예요. cuando le dice, ya usted obtendrá la sentencia a muerte, 교도소 안에 생활을 1년 하든 durante 1 año o 10 años, por más que viva una vida ejemplar, 감량하는 de 데는 ninguna manera 의미가 없어요. no es eficaz nada de lo que haga para reducir su sentencia. Nada de sentido tiene. De antemano, él es un criminal. 판사의 결정이 나면 Cuando obtiene la sentencia, el juez 형장이 있을로 끝나. del Ministerio de Justicia ya termina toda su 성경은 우리가 sentencia. 하나님 앞에 사형수라. Dentro de la Biblia, nosotros somos unos que han recibido la pena de muerte. El que lo haga bien o mal no tiene ni un sentido. 이제 우리에게 달려 있는 게 아니라 Ahora no depende de nosotros nuestra vida, sino que depende de Jesucristo. 내가 뭘 잘해야 되는 것이 아니라 No 이제 debemos hacer bien algo, 내가 sino 나를 que 믿고 nuestra 내 vida, 생각을 따라가는 길은 confiando en 실패로 nuestro 돌아갈 ser, 수밖에 없는 confiando en nuestro pensamiento, el que nos vayamos a dirigir, terminará como un fracaso por entero si hoy encargamos nuestra vida al Señor. 그분이 내 삶을 주관하시는 Si Él se enseñorea, si domina nuestra vida y nos guía, señores, no hay una vida más bendita, más feliz que ello. 하나님은 우리에게 Dios a nosotros nos ha enviado a Jesucristo. 자, 16절을 보겠습니다. El versículo 16 vamos a ver. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. 함과 같으니라. 여러분, 복음에는 Señores, 나타나서 그렇죠. en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe 구원을 y para fe. 능력이 됨이라. Viene a ser 오직 의인은 poder para todo aquel que cree, mas el justo por la fe vivirá. 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 이 Dice, 복음 안에 porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Está puesto el perdón del pecado, está puesto nuestra vida, 피를 믿음으로 la sangre de Jesucristo creyéndolo, y nosotros obteniendo el perdón del pecado nos despojamos y 삶에서 우리가 벗어나 confiando en aquella sangre. Aquí dice, por fe y para fe.
Por lo cual, no es que debemos vivir por fe, sino que Dios dice, mas el justo por la fe vivirá. Está de hecho que nos deje vivir con fe. En Hebreos 10:37, mi justo vivirá por fe. No es ser que retrocede. Yo no me gozo para que retroceda. Dios nos ha dejado justo. ¿Confían en ello? Ustedes son justos. Ustedes son justos, ¿verdad? Ustedes son justos de Dios. Vivirá ahora. No retrocedan, dice. Ahora ustedes deben poner los ojos en el Señor y marchar para adelante. Amén. A ver, piensen. Dentro de ustedes está la justicia. Dentro del corazón de ustedes está el Evangelio. El Señor Jesucristo está en ustedes. Entre el pueblo de Seúl, por no poder oír este Evangelio, hay tantos ciudadanos que tienen sed. Ustedes son los únicos que pueden salvar a ellos. Hoy, ustedes que han recibido la salvación del pecado, los pueden rescatar. Tienen el Evangelio para ello. Para salvar a ellos, sin lugar a duda, Dios debe trabajar por ustedes inevitablemente. Qué benditos son ustedes, ¿verdad? Hoy el hermano que ha testificado de por sí no puede entender la verdad y se encontró con las hermanas que tienen la verdad, fue guiado a este lugar, se despojó del pecado. Hermanos, cuando se ven a sí mismos, parecen seres tan inútiles a sí mismos, pero son seres maravillosos ustedes. Ustedes tienen el Evangelio. Y para salvar a una persona, el Evangelio, el Señor Jesucristo lo tienen ustedes y Jesucristo está dentro de ustedes. Por lo cual, Jesucristo estando dentro de ustedes, no tengan expectativa en otro lado. Y mediante Jesucristo espero que estén satisfechos, que estén gozosos por Jesucristo, que estén felices por Jesucristo. Y espero que puedan estar satisfechos por Jesucristo, dentro de Jesucristo. Todo lo necesario ahora está puesto, lo necesario de la familia de ustedes, lo que necesitan de su ser. Ahora puedo entender. El pastor dice, haga lo que yo haga, el Señor me ayuda. Yo también ahora puedo decir, Jesucristo está dentro de mí. Yo también ya puedo decir así. Dentro de la vida de ustedes, así el Señor les va a guiar. Dentro de la vida de ustedes, ya que el Señor está con ustedes, hagan lo que hagan. Dios les va a ayudar, Dios les va a dar la bendición. ¿Confían en ello? Señores, el Señor Jesucristo está dentro de ustedes. Ahora ustedes deben despertar al Señor. Ahora no tiene algo que hacer el Señor Jesucristo y está durmiendo. ¿Hasta qué momento está durmiendo el Señor Jesucristo? No duerme porque tenga mucho sueño. No duerme porque esté cansado, sino que está durmiendo porque ustedes no le están despertando al Señor Jesucristo. Jesucristo, usted no ve que estamos muriendo. Señor Jesucristo, yo no puedo resolver esto. Usted debe resolver esto. El Señor Jesucristo nunca les va a rechazar. Ahora nos ha dado el Señor Jesucristo y somos deudores. Y sea con quien nos encontremos cuando vayamos a anunciar este Evangelio mediante ustedes, uno a uno, habrá la manifestación de la salvación. Vamos a ver una parte de la Biblia. Es Romanos 1:5. Y porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre,
y porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su 여러분은 nombre. 이제 예수 그리스도의 것입니다. Ahora son de Jesucristo. 자, 소유권 이전했습니까? Ahora ya el dominio lo han trasladado. 자, 여러분은 지금 예수님의 거예요. 여러분의 거 아니에요. Son de 지금 Jesucristo. 여러분들이 여러분 자신을 Aquí dice, entre las 여러분의 cuales 소유 삼고 también 살았어요. vosotros llamados a ser de Jesucristo. 이제 여러분의 Ustedes 소유가 예수님의 ahora 소유가 됐어요. son de Jesucristo. ¿Correcto? 그리스도의 것으로 부르심을 입었어요. Aquí dice, 그래서 내가 주님의 llamados a ser de Jesucristo si son del Señor. El Señor debe guardar a ustedes, debe inspeccionar, debe entrar dentro del cargo de Jesucristo. Si están bajo el cargo de ustedes, van a fracasar. Nuestro negocio, nuestra familia, todo lo que a uno haga va a fracasar. Cuando es del Señor, Señor, usted encárguese de ello, usted hágalo, por lo cual aquella vida en gran manera es bello, es feliz, ¿verdad? 이제 여러분은 그리스도의 Ahora son del Señor Jesucristo y el Señor se va a encargar de la vida de ustedes. Vamos a orar.